¿Qué hacer entonces cuando las personas amadas nos dan la espalda? Es interesante porque allí uno de los últimos versículos del capítulo 15, el versículo 30, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Ese pasaje se relaciona mucho con Jesús, porque cuando miramos la historia de Jesús, Jesús también fue abandonado por sus mejores amigos. Bueno, de hecho fue abandonado por todo el pueblo, al quienes él les hizo misericordia, a quienes él sanó. Y vamos a encontrar también que cuando Jesús llega a Jerusalén, él también lo describe la palabra en Lucas 19, que él iba por ese mismo camino de David. Y él, al ver la ciudad, lloró sobre ella. O sea, es interesante esta relación porque Jesús se lamenta por la ciudad y dice, bueno, que cuántas veces quise juntar a tus hijos, cuántas veces todo lo que he hecho por tenerte cerca, pueblo mío. Bueno, también Jesús fue traicionado por su pueblo, dice, pero no lo quisiste y ahora vienen tiempos peligrosos. Sin embargo, me quiero enfocar lo que sucede no solo cuando Jesús llega a Jerusalén, sino aún después de 7 días, cuando él está allí y es ya casi va a ser llevado a juicio. Y entonces dice Mateo 26, 30 al 34, y cuando hubieron cantado el himno, vemos que esto ya es después de que Jesús entra a Jerusalén y está celebrando la cena del Señor, y entonces dice que salieron al monte de los olivos. Ese mismo lugar por donde iba David llorando lo va a recorrer Jesús también en una misma situación. David está a punto de perder su trono y Jesús también está sacrificando, está exponiendo su trono, está camino del Calvario y va con sus discípulos ya en las últimas horas. Pues David no va a morir en esta ocasión, pero Jesús sí va a morir. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en ese mismo camino en que iba David, en ese mismo camino, todos ustedes, se está hablando, le está hablando a sus amigos, le está hablando a sus discípulos, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y está entonces su mano derecha, Pedro, mejor dicho, el hombre de confianza. Respondiendo a Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Palabras vacías. No podemos confiar en el ser humano, no podemos confiar ni siquiera en la mano derecha, ¿sí? Y Jesús sabía eso y le dice, te digo la verdad, pero que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es la situación como la vemos en la palabra, no solo le sucedió a David, sino que también le va a suceder a Jesús. Y lo que vamos a ver que hace Jesús es la lección de hoy para nosotros. Dice en ese mismo capítulo de Mateo 26, del 36 al 39, dice, y Jesús tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué podemos hacer cuando hemos estado en una situación de estas? Venir a la presencia de Dios cuando te sientes abandonado, incomprendido, traicionado,
¿Qué nos mostró nuestro Señor? Él fue el hombre perfecto. Él hizo lo que tal vez ninguno de nosotros pensaría en hacer ante una situación como esta, huir, eh, quién sabe hacer qué, pero Jesús se fue de frente con valentía hacia la cruz, hacia el pago que tenía que dar por nuestras vidas, asumió ese reto, pero aún así, siendo un ser humano, nuestras fuerzas se debilitan y Jesús fue un hombre perfecto. Es Dios, pero es hombre perfecto. O sea, en ese momento estaba funcionando en su humanidad. En nuestra humanidad nos duele que nos traicionen. Podemos sentir las heridas de un hijo que se levanta contra nosotros, como lo sintió David. Podemos sentir el dolor de un pueblo como el que Jesús atendió, tanta gente que ayudó, tanta gente que sanó, y sin embargo eh, no le, no le apoyaron. ¿Cuántas personas de esas que él sanó ese día que tuvieron que gritar crucifícale, no gritaron crucifícale? ¿Cuántas personas alimentó y sin embargo le entregaron? Y aún más ese dolor de amigos, personas en las cuales se ha esperado que le apoyen, que estén allí en ese momento de necesidad, pero llega un momento en la vida en que necesitamos venir a la presencia de Dios, quebrantarnos en esa presencia, y eso es lo que Jesús nos muestra, ¿cierto? Él buscó todo su refugio en Dios. Entonces yo te quiero decir en esta noche que aunque te hayan abandonado, que aunque te hayan menospreciado, que aunque te hayan subvalorado, debes derramar tu alma a Dios, debes buscar la fortaleza en Dios. Y Jesús nos está mostrando eso, camino del Calvario, camino de una gran tragedia. Él va a estar rendido al Padre y va a decir así: Señor, no quiero esta situación, pero que no se haga como yo quiero, sino que sea como tú quieres, Padre Santo. Entonces, la invitación en esta noche es que en medio de esa angustia, si tienes ese quebrantamiento, si hay situaciones familiares desgarradoras en las cuales tal vez la familia se ha dividido. También puede ser situaciones donde un hijo se puede estar levantando contra sus padres, ¿sí? Y estar desconociendo la autoridad de sus padres y estar menospreciando a esos padres, o también puede ser el mismo caso de ver a los hermanos que se hieren entre ellos, como lo tuvo que ver David, como cómo se va a formar una guerra entre los mismos hermanos, entre los mismos hijos. Y todo esto, bueno, también entender que eso fue causa de un error que él cometió, pero sin embargo, a veces, aunque no se cometan errores como en el caso de Jesús, porque Jesús no cometió pecado y sin embargo humanamente vivió esa incomprensión. Entonces, una de las cosas que Jesús nos está mostrando es que nosotros no debemos cargarnos hacia la gente. O sea, realmente nosotros debemos entender que el ser humano, cada uno está metido como en su propia mente estrecha, y que reclamar de las personas ese apoyo en momentos en que es crucial no tiene sentido. Entonces, como perdonar, de hecho Jesús en la cruz ya en las últimas, él va a decir, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no cargarnos hacia las personas, no cargarnos hacia la miseria humana, no te dejes envenenar por esa miseria humana, sino que ven más bien a Dios, ven más bien a Él, y deja que Él sea el que te sane, deja que Él sea el que te sustente, deja que Él sea el que te ayude, y lleva al Señor, levanta allí Jesús en el Getsemaní. Dice la Biblia que Él comenzó a orar y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Jesús estaba aterrado, estaba
se sentía solo. Dice aquí que le decía a sus amigos, mi alma está triste hasta la muerte. Comenzó a angustiarse. Entonces, en esos momentos de angustia, de soledad, en donde ni siquiera nuestros amigos nos pueden entender, porque resulta de que Jesús les hablaba a ellos, les decía que oraran por él y ellos se quedaban dormidos. Entonces no hay eco. Y entonces buscamos personas que nos ayuden, que nos escuchen, que entiendan nuestro caso, pero realmente a quien tenemos que venir es a Dios y derramar ese corazón delante de Dios y llevar al Señor y sacar ese rencor, sacar todo ese odio de que podemos sentir, esa frustración que tú puedes estar sintiendo en este momento hacia las personas que te han abandonado, las personas de las cuales has esperado ese apoyo y no te lo han dado, las personas de que las que tú esperabas todo y realmente, como decimos, han salido es con un chorro de babas. Entonces, pero perdonar y Jesús nos está mostrando el camino. Jesús nos está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, si esa es una situación de la cual no puedes salir porque tal vez no sea la voluntad de Dios de que salga, sino que la soportemos, entonces debe haber aceptación, debe haber no odio, no se deje llenar de odio, no se deje llenar de sentimientos negativos hacia otras personas, no se frustre